contentos de poder comunicarles que a partir de algunos cambios que se han hecho en los protocolos federales, que todas las provincias estamos cumpliendo en función de la pandemia y que nos ha llevado a que parte del sistema educativo esté funcionando con el sistema de burbujas para poder cumplir con el distanciamiento del 1,50 m en las aulas y el aforo que eso nos permite. Al haberse modificado ese distanciamiento del 1,50 m a 90 centímetros de distanciamiento, nos va a permitir reorganizar gran parte del sistema educativo. Quiero recordarles de que hay un sector importante del sistema educativo, que son unos 43.000 estudiantes, que pertenecen a escuelas rurales, ya están con presencialidad plena desde el reinicio del ciclo lectivo en la última semana de julio. Pero este cambio nos va a permitir que a esos 43.000 alumnos que ya tenían presencialidad plena, hoy podamos estar llegando a los 420.000 alumnos que van a tener la posibilidad de tener clases todos los días y no en forma alternada como se venía teniendo. Este número es muy significativo porque representa el 74% de la matrícula estatal. El total de la matrícula, para que ustedes se den una idea, son 566.793 estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario, o sea, la educación obligatoria. Y bueno, insisto, llegamos a 420.000 que a partir del día lunes 6 de septiembre, o sea, el próximo lunes, van a poder recuperar la presencialidad plena. Para nosotros esto, desde ya que es una noticia que nos da mucha satisfacción porque lo que viven niñas, niños, jóvenes y familias, si bien es mejor que la situación del año pasado, donde fue casi todo el año en la virtualidad, con todo lo que ya hemos conversado y no es necesario que reitere, los diferentes niveles de accesibilidad y los procesos que han tenido que vivir los chicos, lo que hicimos este año nos permitió mejorar, pero entendemos que para este sector de la población escolar, la educación obligatoria, la presencialidad de todos los días va a ser un cambio rotundo en las posibilidades de aprendizaje de los chicos, de contacto de los docentes y también que les permita a las familias recuperar la normalidad prepandemia de cómo estaban organizados para sus trabajos, la escolaridad de los chicos, los tiempos de cada familia. Este criterio de los 90 centímetros es el primero que vamos a aplicar y luego que iniciemos el día lunes 6 la posibilidad de que todos estos chicos regresen a clases, vamos a ir viendo la situación del resto de los alumnos que por ahora se van a mantener en las burbujas, pero vamos a tener que trabajar escuela por escuela para ver cómo podemos mejorar esa presencialidad. ¿Qué significa esto? Que en el sector estatal nosotros tenemos hoy por hoy la posibilidad que sobre 1.022 jardines de infantes, 804 jardines de infantes puedan tener presencialidad plena. Lo que implica que 83.000 estudiantes sobre 107.000 van a ir a clases con la normalidad prepandemia. En lo que hace al nivel primario, vamos a tener la posibilidad que sobre 787 escuelas urbanas que venían con el sistema de alternancia, la mayoría de los grados, también les quiero recordar que en el caso de los sextos grados tenían presencialidad plena, que nos organizamos para que los chicos que
terminan en la escuela primaria o la secundaria, los últimos años venían con clases todos los días, salvo alguna excepción mínima donde no teníamos posibilidades físicas de poder hacerlo, pero el 99% estaba con presencialidad plena. Ahora, en el caso del nivel primario, de las 787 escuelas urbanas, 645 van a poder retornar a la presencialidad plena. Insisto, las rurales ya tenían presencialidad plena, por eso hicimos este desagregado. Lo cual implica que 185.000 estudiantes, o sea, el 71,8% del total de la matrícula estatal, pueda recuperar esta asistencia a clases con normalidad. Y en lo que hace a la educación secundaria estatal, nosotros, en esto no voy a dar el número de escuelas porque va a variar, allí es muy distinto, el universo de la escuela secundaria es inmensamente más complejo que el nivel inicial y primario. Ustedes, bueno, todos han pasado por la escuela secundaria, saben que tenemos escuelas más chicas, más grandes. Hubo una época, hace muchas décadas, que se pensaban casi escuelas como una ciudad, entonces tenemos de pronto en algunos establecimientos más de 1.000 estudiantes, 1.500, hasta 3.000 estudiantes en algunos casos, y a posteriori de eso, la política educativa fue tratando de hacer escuelas más pequeñas, de entre 500, 700 alumnos. Entonces depende también el tiempo que fueron construidos sus edificios. Hoy las normas, ya hace bastante tiempo, nuestras aulas son de 50 metros cuadrados. En otro momento, en otra época eran a veces más chicas, entonces hay que verlo edificio por edificio. Por eso, más que el dato de la escuela, yo les voy a dar el dato de las burbujas. Nosotros hoy, en lo que son las secundarias orientadas o los bachilleratos, que muchas veces la gente los identifica de ese modo, hoy tenemos 7.029 burbujas funcionando en forma alternada. Con el nuevo criterio se van a disminuir en los bachilleratos o escuelas orientadas a 4.588 a partir del lunes. Las restantes 2.500 burbujas aproximadamente vamos a ir analizando situación por situación para tratar de sumarlas a la presencialidad. Ahí tenemos distintos tipos de circunstancias, espacios físicos, redistribución de alumnos, pero como eso requiere una ingeniería un poquito más compleja, la decisión fue avanzar en esta primera etapa con lo que rápidamente podemos poner en funcionamiento con presencialidad plena y luego vamos a ir resolviendo los problemas. No nos parece poco porque en el caso de las escuelas orientadas vamos a aumentar en un 40,5% la asistencia plena, con normalidad plena de los alumnos, que son 57.000 estudiantes los que van a poder sumarse a esta asistencialidad plena. Y en el caso de las escuelas técnicas, hoy tenemos 4.920 burbujas, en los dos casos, insisto, ya tenemos los sexto años con presencialidad plena y en las técnicas los sexto y séptimo años. Pero vamos a poder disminuir las burbujas de 4.920 a 2.000, con lo cual 50.000 alumnos de escuelas técnicas van a poder tener presencialidad plena. Esto para nosotros es un dato muy, muy significativo porque la decisión de avanzar con lo que rápidamente podemos ya instrumentarlo nos va a dar la posibilidad de que la escuela comience a condicionarse, hay que revisar los circuitos. Ustedes saben que no va a recobrar la escuela la misma vida de la prepandemia. Ahora vamos a tener todos los alumnos transitando la pandemia, porque nosotros, y en esto ya le voy a pasar enseguida la palabra al doctor Cardoso para que él les cuente un poquito el trabajo conjunto que vamos a hacer los dos ministerios. Yo estoy contando la fase educacional,
pero esto va acompañada de toda una acción del Ministerio de Salud para que garanticemos la terminalidad, digamos, de poder dar clases con normalidad en los últimos meses de este año, de septiembre a diciembre, y probablemente también va a ser esto una experiencia que nos permita sostener presencialidad en el año 2022 con estos criterios, siempre y cuando, debemos aclararlo, y ustedes lo saben y la población lo saben, que la situación epidemiológica se mantiene como está. Por eso las medidas, que son 3, y luego les va a explicar las razones el doctor Cardoso, que tienen que ser con el uso del barbijo, que tienen que ser la ventilación y el nuevo distanciamiento que nos hemos planteado para aquellas escuelas que si pueden garantizar más distanciamiento mejor, pero bueno, conociendo cómo son nuestras escuelas, seguramente la mayoría va a utilizar este criterio de los 90 centímetros. Esto es principalmente lo que queríamos comunicarles. Nosotros en el día de hoy ya hemos iniciado el proceso para que también las escuelas privadas lo puedan hacer. Yo no he dado números de la escuela privada porque allí, bueno, vamos a esperar a que los propios representantes de las escuelas privadas, que son 3 cámaras, que los reúne, nos vayan informando de cómo han podido organizar su matrícula con los espacios que tienen. De hecho, hace ya algunas semanas habíamos autorizado que escuelas que veníamos con 5 horas de clases, antes de las vacaciones del receso de julio eran 4 horas. Cuando reiniciamos las clases en las últimas semanas de julio, la elevamos a 5 horas y hace una semana autorizamos que las escuelas que tenían jornada completa puedan tener las 8 horas. Esto es un proceso que lo hemos ido llevando en forma paulatina, donde intentamos que bueno, la escuela se vaya adaptando, que se puedan mantener las medidas de prevención. De hecho, en el caso de las escuelas estatales, vamos a proveerle a los chicos de los barbijos para que el doctor ya nos ha dado también la recomendación, que lo va a explicar él, de qué tipo de barbijo, cuántos barbijos se necesitan por alumno en las escuelas. Pero la idea es esta, que nosotros podamos avanzar lo más que podamos y arrancar el día lunes 6 con este 74% de la matrícula total, y a partir de hoy mismo ya estamos trabajando para que ese otro 26% que nos falta de que puedan retornar a la presencialidad plena, ver cuáles son los modos, escuela por escuela, para que podamos garantizarlo. Le paso a mi compañero de gabinete, así les cuento un poco las medidas que acompañan la decisión educativa. Gracias, Walter. Buenas tardes para todos. En realidad, hoy, comunicando con el ministro de Educación estas medidas, realmente nos sentimos muy satisfechos de que nuestros niños, nuestros adolescentes vuelvan a retomar en los lugares que así se pueda llevar a cabo la presencialidad plena, como decía el ministro, prepandémica, ¿sí? Con respecto a las medidas que coordinamos en conjunto ambos ministerios, en primer lugar, la idea, aquí ustedes van a ver, realizar los testeos los domingos. Nosotros hoy tenemos testeo las 24 horas en determinados lugares, determinados centros, los 7 días de la semana, pero más allá de que tienen de lunes a sábado todos los centros y a nivel provincial tenemos más de 750 centros de testeo, la idea es que el día domingo lo vamos a poner, ¿sí?, como un día especial a disposición de todo el sistema educativo e incluso de los alumnos de nuestros niños, para que puedan ese domingo testearse y saber si al día siguiente pueden ir a la escuela, ¿sí? Como les digo, el personal docente, todo el personal de trabajo educativo, como los niños, ¿sí?, y los adolescentes, con el objetivo de saber si son positivos o no son positivos, y en el caso de ser negativos, tener la garantía de que uno empieza las clases al día siguiente, ¿sí?, sin ningún tipo de riesgo. Entonces, no solo vamos a estar de lunes a sábado, que se pueden testear el día que quieran, ¿sí?, en forma libre y gratuita en todos los 750 centros de testeo que tenemos en la provincia, sino que vamos a poner los días domingos, como decirles, un día especial y protegido
para darle énfasis pura y exclusivamente a disposición los centros y los vamos a georreferenciar para que las escuelas tengan un centro de testeo referente y puedan acceder al testeo el día previo que empieza las clases en la semana, ¿sí? Con respecto, ustedes van a ver ahí los barbijos, la política que vamos a implementar con el Ministerio de Educación es poderles proveer a nuestros niños y adolescentes la cantidad de barbijos que sea necesaria con el objetivo de garantizar lo que es una barrera mecánica que hoy sabemos, ¿sí?, incluso que es una de las medidas más eficaces, ¿sí?, para evitar la transmisibilidad de la patología. Entonces, en esto vamos a estar atentos, coordinando acciones entre salud y educación con el objetivo de proveer a nuestros niños, ¿sí?, los barbijos que son tricapa, estos mismos que tengo puesto yo, con el objetivo de minimizar la transmisibilidad de la patología, siendo que van a tener un distanciamiento de 90 centímetros. Con respecto, y lo que es la distribución de los barbijos va a ser para todos, ¿sí?, para todos los niños, no solo para los que acceden al PAICOR, ¿sí?, sino para todos, para toda la matrícula. Con respecto a lo que dice el relevamiento de la población estudiantil entre 12 y 17 años, hemos tenido, y esto lo hemos hablado con el ministro y todo su equipo, un número muy escaso de gente que accedió a la vacunación con la línea Moderna, del grupo priorizado que habíamos nosotros notificado, que eran personas de 12 a 17 años que tengan alguna discapacidad o tengan comorbilidades. Se tenía una estimación y de esa estimación no se llegó ni siquiera a un tercio, ¿sí?, más allá de que los centros están con una disponibilidad libre, es decir, no necesitan las personas de 12 a 17 años sacar un turno, sino pueden concurrir el día que quieran, a la hora que quieran, y se los vacuna. Digamos que la expectativa que se tenía se cubrió un poco menos de un tercio, razón por la cual vamos a hacer un trabajo pero muy minucioso con educación, con el objetivo de identificar en la presencialidad del 100% a estos niños y adolescentes que formen parte de esta población priorizada con el objetivo de vacunarlos inclusive, ¿sí?, en el colegio. Es decir, poderles llevar la accesibilidad a los establecimientos educativos de la vacuna que por el motivo que haya sido, porque no podía, porque sus padres no lo podían acompañar, porque no podía ir, porque no conocía el lugar, por el motivo que sea, no accedió a la vacuna, la idea es poderlos vacunar en el colegio para que estén seguros y protegidos, ¿sí?, contra la patología que está circulando en este momento. Con respecto a lo que dice la vacunación en escuelas para completar el calendario de vacunación, es algo que venimos analizando después de 1 año y medio de pandemia, cómo ha resentido la asistencia a lo que es completar el esquema obligatorio, ¿sí?, el esquema de calendario anual de todos nuestros niños, y se va a llevar adelante una campaña minuciosa con el Ministerio de Educación para que todos nuestros niños puedan acceder y puedan completar el esquema de vacunación, ¿sí?, del calendario anual. Es el objetivo porque sabemos que no solo en nuestras embarazadas ha disminuido la vacunación, sino en nuestros niños, y obviamente esto ha sido consecuencia de toda la disminución de la circulación que en ciertos momentos ha sido estricta debido a la circulación de la patología. Y obviamente la mezcla de la patología prevalente con la patología COVID en ciertos centros hace que por ahí las personas no lleven a sus niños a vacunarse, razón por la cual queremos acercar al sistema educativo, ¿sí?, las inmunizaciones que forman parte del calendario nacional para poder cumplimentar con el porcentaje de nuestros niños que deben estar vacunados con respecto a las vacunas del calendario. Y dice sostener la vigilancia epidemiológica en las escuelas. ¿Esto a qué nos referimos? Que no solo se ponen a disposición los centros de testeo, sino que vamos a estar haciendo testeos aleatorios en los colegios, en todas estas escuelas donde empezamos con la presencialidad plena. El objetivo es aleatoriamente en todos los 427 municipios poder estar testeando en forma, ¿sí?, dinámica y también prestando otro tipo de servicios como lo que acabamos de decir, la vacunación COVID, la vacunación del calendario, ¿sí?, nacional, con el objetivo de identificar patología que esté circulando y también poder secuenciar a las personas que nos den positivo con el objetivo de valorar cuál es la variante que está circulando en cada uno de los distritos. Entonces, concretamente, la intención
es poder trabajar en conjunto con el objetivo de tener los 4 ejes sustanciales que hacen a la vigilancia epidemiológica en nuestro sistema educativo, que son los testeos, el barbijo como barrera mecánica, ¿sí?, para disminuir la probabilidad de transmisibilidad de la patología, la vacunación y obviamente la ventilación, garantizando la ventilación de los espacios. Y me refiero a la vacunación porque en algún momento van a empezar a llegar las vacunas, ¿sí?, de Pfizer para nuestro grupo etario de 12 a 17 años que no tiene comorbilidades. Entonces, el hecho de ya ir trabajando en forma coordinada salud, educación, nos va a dar, ¿sí?, el parámetro para nosotros llevar adelante una vacunación masiva cuando nos lleguen las dosis de Pfizer entre nuestros niños de 12 a 17 años. En este momento, para decirles por qué, como dice la diapositiva, la decisión es posible por el avance en la campaña de vacunación. En este momento, las personas de 18 años para arriba, un poco más del 85% ya tiene, ¿sí?, aplicada una dosis de vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Lo hablábamos con nuestro ministro de Educación, es que los papás, el entorno donde en el segundo pico fue la principal fuente de transmisibilidad de la patología en los niños, que era el entorno familiar, donde se contagiaban nuestros niños, es decir, los adultos contagiábamos a nuestros hijos, los adultos están vacunados. Es decir, las personas de 18 años para arriba, el 85% de las personas ya tienen una dosis y el 50% tiene el esquema completo. Y con respecto a los docentes, el 86% de todos los docentes tiene el esquema de vacunación completo, es decir, las 2 dosis. Y seguimos turnando, ¿sí?, para seguir completando y llegar al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que en cierto modo el entorno donde se maneja nuestros niños y adolescentes es un entorno seguro, y también es lo que hablamos en algún momento con deportes, ¿sí?, cuando pusimos en marcha ciertos deportes, porque el entorno donde más está el niño, que es el domicilio, o sea, el entorno familiar y el entorno educativo, sus mayores están vacunados. Eso da una garantía de que se minimiza, no quiero decir que se anula, pero sí se minimiza el riesgo de transmisibilidad de la patología. Esto que nos va a posibilitar que aproximadamente 418.169 estudiantes de escuelas estatales podrán retornar a la presencialidad plena, tal cual lo decía nuestro ministro de Educación, a la presencialidad prepandémica, lo que representa un 74%, ¿sí?, de lo que es el total de los estudiantes que hoy se estaba manejando, ¿sí?, con el mecanismo de las burbujas. Para sostener la presencialidad plena es indispensable, como dice la Filmina, ¿sí?, mantener las medidas y pautas de cuidado. Lo acabo de describir, los ejes principales, que son la barrera mecánica, o sea, el uso del barbijo, el uso correcto del barbijo, y en eso es un trabajo que vamos a hacer muy detallistas con nuestros docentes, con nuestro equipo de educación, con el objetivo de garantizar lo que es el buen uso del barbijo, tapando nariz, boca y mentón, y obviamente distribuyendo los barbijos tricapa con el objetivo de minimizar lo que es la transmisibilidad, cuando esos barbijos a veces sabemos que no son del componente adecuado. La correcta ventilación de los lugares. Ustedes saben que en este momento ya hemos aprendido tanto del COVID que más que la transmisión de persona a persona por la gota gruesa, se transmite, ¿sí?, por las nubes, ¿sí?, por los fluidos que quedan en el aire. Por eso el refrán es menos desinfección y más ventilación, ¿sí? Entonces, uno de los ejes sustanciales para garantizar, ¿sí?, que el espacio se ventile con el objetivo de disminuir, ¿sí?, la transmisibilidad de la patología. Obviamente, la higiene frecuente de las manos, y en este aspecto lo que es el testeo, ¿sí?, y la vacunación, que como hacemos referencia recién, en breve, si Dios quiere, estaremos vacunando a nuestros niños de 12 a 17 años sin comorbilidades, es decir, a nuestros niños sanos, con el objetivo ya de poderles aplicar, ¿sí?, la dosis de Pfizer para que estén protegidos, y de esta manera cerrar el círculo de toda nuestra población, ¿sí?, a medida que vayan entrando vacunas, ¿sí? Creo que es todo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Si me permiten, un último agregado de información es que este sábado
ya están recibiendo para tener turno de vacunación 6.000 docentes que necesitan completar su esquema, y queda un remanente de aproximadamente 9.000, 10.000 docentes que han recibido oportunamente turnos, más de una vez, han recibido turnos para vacunarse y no, por distintas causas no han asistido. Obviamente que vamos a insistir para que todos estén vacunados, para que se cuiden ellos, pero también para cuidar a toda la población estudiantil. Acá hay una doble responsabilidad. De la personal no tenemos nada que decir porque, bueno, cada uno sabe cómo procede, pero el problema es que están en un ámbito público y pueden ser un vector de contagio y producir problemas al resto de la comunidad. Por eso, en este sábado va a haber 6.000 turnos otorgados para que se puedan vacunar docentes que les faltaba la segunda dosis. Y en relación, si bien ya estaba allí puesto, este cambio del 1,50 m a los 90 centímetros nos da que en un aula típica del sistema educativo el aforo va a pasar de 15 alumnos a 25. Esto es lo que nos permite fuertemente reducir la cantidad de burbujas que teníamos para que cada aula con 25 alumnos sea una burbuja y pueda tener clase todos los días. Pero algo importante también, en aquellas escuelas, ese 26% que no podemos en principio garantizar que no sigan en burbuja y que son las que vamos a trabajar para ver cómo podemos reducir esa situación, también vamos a producir un cambio. Hoy los chicos tenían clase en alternancia de semana a semana. Bueno, nosotros hemos notado que la fatiga que produce toda esta situación de pandemia y, bueno, las circunstancias que a veces viven los distintos núcleos familiares, sociales, bueno, no siempre los chicos mantienen una constancia en la conexión con la escuela. Entonces vamos a cambiar el sistema, que en lugar de ser alternancia de semana a semana, vamos a cambiarlo para que si la escuela, que normalmente son 2 burbujas, casi todas las que van a quedar tienen 2 burbujas, la burbuja A durante la semana va a ir 3 días con presencialidad, la burbuja B 2 días. A la semana siguiente la burbuja A va 2 días y la burbuja B va 3 días. Y así ir intercalando para que haya una conexión todas las semanas de presencialidad, de diálogo con los docentes. Nosotros tenemos sectores que cuando a veces se pierde esa continuidad, esa asistencia, bueno, suele tentar mucho o favorece condiciones de... El primer síntoma del abandono, que es la ausencia. Entonces, por un lado, la conectividad o la educación remota tiene un pequeño momento donde los chicos están esperando más la presencialidad que lo remoto, a diferencia del año pasado, pero también observamos que en el momento de presencialidad hay un sector de chicos que están, digamos, no siempre van a la escuela, para ser claro. Entonces nos preocupó esa situación y decidimos cambiar el sistema para tener más cercanía y evitar ese lapso que antes nos parecía que no era tan largo, pero bueno, la práctica nos está demostrando de que lo tenemos que hacer más chiquito todavía para mantener el contacto con los alumnos. Y otra cosa, en estas escuelas, donde no podemos garantizar todavía, a veces la escuela, a veces parte de la escuela, en el caso de secundaria, porque en inicial y primaria las divisiones, los grados son muy homogéneos. Uno toma la matrícula de primer grado de la primaria y es casi idéntica en 6º grado de la primaria, porque allí nuestra provincia, y en eso ha progresado mucho el país, no tenemos escenas de abandono, salvo las migraciones o situaciones muy particulares, pero tenemos un nivel de asistencia muy significativo. En secundario suele darse de que el ciclo básico de la escuela secundaria tiene una matrícula muy abultada, pero
a pesar de que Córdoba ha mejorado su nivel de retención, todavía tenemos un abandono importante. Entonces son menor cantidad de chicos los que están en la escuela. Para ese 26%, la prioridad es ir recuperando presencialidad plena en primer grado, que es el inicio del proceso de alfabetización, el tercer grado, que es cuando terminan el ciclo básico de la escuela primaria, y el sexto grado, obviamente, que en la mayoría de los casos ya ese sexto grado está con presencialidad plena. Y en secundaria, lo mismo. Primero, tercer año, y sexto año para las orientadas, y sexto y séptimo año para las escuelas técnicas. Con ese criterio vamos a abordar el trabajo. Obviamente que lo que deseamos es que todos tengan la presencialidad plena, pero bueno, lo podremos ir informando un poquito más adelante y seguramente después del día lunes vamos a poder también dar los datos, porque estos 420.000 y 418.000 y pico de alumnos que estamos comunicando del sector estatal, hay que sumarle toda la matrícula de las escuelas privadas, que es un poquito más del 30% del total de la matrícula de la provincia, que van a incrementar ese número. O sea que seguro que le vamos a poner un número a finales de la semana que viene más claro de cómo pudimos lograr que la inmensa mayoría de la matrícula de Córdoba tenga presencialidad plena y que recupere la normalidad pre-pandemia para la asistencia a clases. Lo que no va a cambiar son los rituales que acaba de explicar el doctor Cardoso, mucho de la organización pedagógica. Hemos aprendido cosas interesantes en la pandemia, los docentes, también las familias, los chicos, que nos parece que hay que respetarlas y trabajarlas, y otras que evidentemente vamos a tener que recuperar viejos modos que eran efectivos y buenos para el sistema educativo. Bueno, de nuestra parte, gracias y quedamos a disposición.